Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Trader y en el nuevo vídeo de hoy vamos a hablar de energía. ¿Y por qué debes de quedarte a ver este vídeo? Porque la energía lo mueve todo. Sin energía no existe nada. Y como es tan importante, y estamos viendo que últimamente está en boca de todos, deberíamos de hacer un análisis quizá un poco más fuera de lo que se nos está diciendo, ver datos reales de lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en el futuro, y por lo menos tener algo de conocimiento para saber cómo actuar. Puede que pase, puede que no pase, pero es importante tener este conocimiento para saber actuar. Y seguro que has estado viendo cómo los precios de la luz están subiendo, sobre todo por ejemplo en España o en países de la Unión Europea han subido muchísimo los precios de la energía, de transporte, como la gasolina o el diésel. Y en cualquier tipo de situación estamos viendo que la inflación está subiendo de forma disparatada, ¿verdad? Y eso podemos preguntarnos si es por el tema de Rusia, pero en realidad no, lleva ya un año así. Llevamos viendo ese tipo de inflación durante un año. Y hoy os traigo pues muchos datos que os he traído por aquí. Vamos a ver si vemos lo primero. Os traigo muchas cosas para que entendamos en contexto lo que está ocurriendo y es súper importante que empecemos a darnos cuenta de que, como comentaba en vídeos anteriores, estamos en una sociedad globalizada en la que necesitamos muchísima energía para hacer cualquier cosa. Parece una tontería, pero si no tuviéramos energía, imaginad, por ejemplo, si no tuviéramos gasolina para echar a nuestro coche o diésel, me da igual, no tuviéramos, por ejemplo, electricidad para, cocinar o ducharnos con agua caliente, por ejemplo, o lo que sea, si no tuviéramos gas para poner nuestras calefacciones. Imaginar que existiera esa situación, ¿vale? Que eso no estamos hablando de una locura, eso pasaba hace 100 años, ¿verdad? Entonces, imaginad esa situación, ¿vale? En la que de buena primera existe un problema importante de suministro energético. ¿Y por qué os digo esto? ¿Y por qué podéis estar pensando, bueno, José, estás pasándote 7 pueblos de la idea general, ¿no? Porque está ocurriendo en países y ya, por ejemplo, en Francia hace 3 semanas o así, se estuvo comentando de que podía haber una falta, ¿no?, de energía, no solo por el rollo este que nos contaron hace unos cuantos meses sobre el tema del gran apagón y todas las historias, porque en realidad la electricidad en sí no es el mayor problema que yo veo en esta estructura en la que estamos viviendo económica, sino más el problema de lo que está ocurriendo con los carburantes, que principalmente es el consumo de lo que se hace. Si nosotros vemos aquí este gráfico, estáis viendo lo que es el consumo de energía en conjunto. Veis la electricidad, veis los productos de petróleo y todos sus derivados. Por ejemplo, puede ser la gasolina, el queroseno o puede ser el gasoil. También tenemos el gas natural, biocombustibles, carbón, hay tema nuclear y luego también tenemos lo que son energías renovables, ¿no?, que no representan prácticamente nada de la ecuación. Esto nos lleva a pensar lo siguiente, ¿no? La idea principal que cuando yo hablo con alguien y le explico el tema de la energía es, bueno, si nosotros, por ejemplo, quitáramos fuentes de energía como el petróleo o lo intentáramos sustituir por energías más limpias, ¿se podría hacer? No, no se puede hacer, ¿vale? Eso es prácticamente imposible ahora mismo porque no existe esa tecnología. Aunque nosotros estamos viendo que, por ejemplo, estamos viendo coches eléctricos por las calles, pero para producir esa electricidad hace falta energía. ¿Esa energía puede venir del sol? Sí, pero en conjunto el sol no está las 24 horas del día. Por eso existen, por ejemplo, centrales que funcionan con gas o centrales hidroeléctricas que producen esa electricidad. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Vamos a entrar en el conjunto de lo que es la producción de energía, la oferta de energía. Vamos a hablar sobre lo importante que es la oferta de la energía. La oferta de la energía es fundamental. Si no tenemos energía, pensad, por ejemplo, en el COVID, ¿vale? En el año del COVID, hace 2 años, 2020, se contrajo el consumo de energía solo un 8%. Un 8%. Tened en cuenta de que estuvimos prácticamente en nuestras casas encerrados obligatoriamente, de forma ilegal, pero estuvimos encerrados en nuestras casas sin movernos. Lo único que se movía era el transporte de materiales, de alimentos, de lo que sea. Solo se redujo a nivel mundial un 8% el nivel de consumo de petróleo. ¿Esto qué quiere decirnos? Que imaginad lo que ocurriría, por ejemplo, si se redujera drásticamente la oferta de petróleo, obligatoriamente. ¿Y por qué os digo esto? Pensemos en lo siguiente, y esto es un informe de la Agencia Internacional de la Energía, esto podéis ir a verlo en la IEA. Hay muchísimos datos, podéis tiraros ahí horas y horas buscando información. Esto es como todo, hay partes en la que
las cosas están un poco light, ¿no? Para que no nos asustemos mucho, y hay otras que, bueno, están ahí y si quieres las ves y si te gusta bien, y si no, pues te aguantas, ¿no? ¿Por qué os traigo este gráfico en especial? Este gráfico para mí es el más importante de todo, es el informe del año pasado, 2021. ¿Y por qué es para mí el más importante? Sencillo, porque se centra en la oferta, ¿vale? La demanda al final es cuestión de todo. Puede ser que la economía vaya bien, hay más demanda, puede ser que la economía vaya mal, hay menos demanda. Pensad que si vemos una relación efectiva entre la demanda que existe en un país de energía y su PIB, vaya a ver que existe una relación prácticamente del 100%, ¿vale? Si existe más consumo de energía, va a haber más PIB. Si existe menos consumo de energía, va a haber menos PIB. ¿Por qué os digo esto? Porque este gráfico que estáis viendo aquí es el gasto que se hace en inversiones para crear nuevos pozos de petróleo, por ejemplo, ¿vale? Es decir, nosotros cuando vamos viendo que vemos un precio, por ejemplo, de la gasolina o del diésel, al final necesitamos a una producción de petróleo que eso luego se lleva a una refinería y que después de esa refinería se nos lleve a nuestra gasolinera, ¿no? Pero el problema esencial que existe ahora mismo es que durante los últimos años ese cambio de política, por ejemplo, de transición energética, de que cambiemos nuestros hábitos, de que reduzcamos la cantidad de gases de efecto invernadero, que por cierto ahora mismo estamos en máximo, o sea que por mucho que queramos no ha pasado eso nada, ¿no? Por mucho que queramos no está pasando. Pero bueno, tened en cuenta que lo que estamos viendo es un efecto desde una base, y la base es que exista un pozo de petróleo, que exista un yacimiento y que ese yacimiento se haya tenido primero que investigar y luego poner en marcha. Y después de todo eso, al final llega a nosotros. ¿Qué es lo que ocurre si de buena primera todas esas inversiones que se están haciendo en nuevos pozos de petróleo y tal se cogen y se reducen? ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Pensad que desde 2014 hasta el año pasado se ha reducido todo a la mitad, las inversiones que se están produciendo. Pero es que si vemos prácticamente en los últimos 6 años ese gasto en inversión, digamos, de puesta en marcha de nuevos pozos petrolíferos o lo que sea, se ha reducido muchísimo. Con lo cual lo que estamos viendo es que la producción de petróleo está basada principalmente en lo que ya había en los últimos 10 años. Con lo cual lo que estáis viendo es que la oferta en realidad está probablemente siendo limitada de aquí al corto plazo porque no se está invirtiendo. Y no solo eso, no solo se ha invertido muy poco en los últimos años para producir más petróleo, sino que no se va a hacer. Es que ese es el problema principal. O sea, todas las políticas energéticas que hay en los países desarrollados están intentando girar hacia una reducción del consumo de petróleo, por ejemplo. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que si tú eres una empresa petrolera y tú dices, no, yo es que mi negocio es el petróleo, ¿qué vas a hacer? Os lo digo como decía el último día el tema del euro. Es sencillo. Si a mí me estás diciendo que se va a reducir seguro mi demanda del producto que yo produzco, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues no invertir. Porque si yo invierto 1.000 millones de dólares en un nuevo pozo petrolífero y resulta que luego no voy a amortizarlo, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues no invertirlo, se acabó. Y me voy a pasar a otras cosas. ¿Qué es lo que quieres? ¿Que produzca energía eólica? Pues yo produzco energía eólica, sí. Pero ¿sabéis lo que ocurre? Que con energía eólica no vaya a poder mover un camión. Con energía eólica no vaya a poder mover un barco. Con energía eólica no vaya a poder mover un avión. No se puede hacer. Ya iremos avanzando un poco de eso, ¿vale? Porque son temas mucho más complejos. Lo que os quiero decir es que esto es súper importante porque no existe un crecimiento en la oferta. Si no hay un crecimiento en la oferta y constantemente estamos demandando más y más, lo único que vamos a ver es un incremento de precios en los precios del petróleo. Por eso el último día os decía que era raro que la situación general se revirtiera en el corto plazo, porque son problemas estructurales que estamos viendo que se están incrementando cada vez más, ¿vale? Os traigo por aquí algunas historias, esto es del último mes prácticamente, aquí sobre el tema de Reino Unido, si había problemas de suministro en alguna de estas de Reino Unido. ¿Y por qué os traigo esto? ¿Vale? Que creo que para mí es lo más interesante. ¿Por qué os traigo que Sri Lanka tiene problemas para pagar el crudo y tener abastecimiento de crudo? Que es lo que está pasando. De hecho, creo que en Sri Lanka es donde hemos tenido cortes de luz de 10 horas durante el día, ¿no? O sea, es decir, no hay
suministro eléctrico suficiente como para que se sustente el suministro de luz, que como veréis o podéis investigar, no es tan complejo mantener el suministro de luz, pero sí el diésel o el transporte. Y esto es muy importante. No estamos hablando, yo por lo menos no estoy hablando de que no vaya a haber electricidad, por ejemplo, en tu casa, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un problema de suministro en lo que son el combustible para el propio transporte. Si os dais cuenta, es un dato que podéis ver fácilmente, ¿vale? No sé si habéis visto que últimamente los precios del diésel en España están más caros que la gasolina, cosa que nunca ha pasado. No sé si os habéis fijado, pero bueno, en las últimas semanas sí se está viendo como una tendencia ya más estable a que el precio del diésel esté más alto que el de la gasolina. Y seguro que sabéis, bueno, si no lo sabéis os lo digo yo, hay una subvención de en torno a un 10% del precio en impuestos al diésel para que cueste menos. Es decir, si no existiera esa restricción, el precio del diésel estaría en torno a unos 20 céntimos más caro de lo que está ahora. Y es el tema, el inicio, o por lo menos la idea que se tiene es quitar esa especie de bonificación al diésel. ¿Por qué el diésel está bonificado? Sencillo, porque la mayor parte del transporte, y esto es lo que más o menos intenta decir en este artículo, la mayor parte del transporte se realiza con diésel, ¿vale? ¿Por qué? Por 1000 razones. Consume menos, es mucho más eficiente, duran mucho más los motores, todo lo que tú quieras. El transporte se hace con diésel, pero en la última década lo único que nos decían era hay que comprar diésel, si hacemos muchos kilómetros hay que comprar diésel. Pues resulta que el diésel se está intentando dar la vuelta a la situación. Se está intentando que se quede el diésel, o por lo menos la parte de diésel, porque es un tema complejo, qué tipo de petróleo se necesita para hacer diésel, es un tipo de petróleo muy específico del cual no hay tanto. Y si todo el transporte, y podemos verlo por aquí, vamos a echarle un ojo a las tablas que os tengo por aquí. Si nosotros vemos en el petróleo, por ejemplo, en el petróleo, ¿vale? Veis que del propio petróleo, el diésel es la mayor parte de la producción de petróleo, ¿vale? La gasolina es el segundo y luego tenemos otros derivados de ese petróleo, ¿vale? ¿Qué es lo que os quiero decir? Que la mayor parte de ese diésel que estáis viendo aquí es para petróleo. Vamos a ver si podemos verlo. Es para transporte. Vamos a ver aquí. Fijaros, la diferencia de importancia de un consumo de diésel, por ejemplo, bueno, de gasolina, me da igual. ¿Para qué se dedica ese petróleo? Principalmente para el transporte. Es decir, no estamos hablando de que haya problemas de otro tipo, por ejemplo, de suministro eléctrico ni nada de eso. Estoy hablando de que existe un problema existencial con el transporte. Habréis visto seguramente que los precios de los coches se han disparado de forma radical. Ya hablaré sobre el coche, haré un vídeo específico sobre el tema del coche. Habréis visto que el diésel está disparado y no sé si habéis dado cuenta, pero eso se puede buscar fácilmente, que Arabia Saudí, que es el primer productor de petróleo del mundo, ¿vale? Arabia Saudí ha hecho una compra impresionante, la mayor de la historia, de diésel, precisamente de diésel, para acumularla en sus reservas, ¿vale? Y yo hago la siguiente pregunta. ¿Y por qué el mayor productor de petróleo ha hecho la mayor compra de diésel de la historia y la ha acumulado? Os dejo esa pregunta ahí, ¿vale? Lo que os quiero decir es que ahora mismo estamos en una situación en la que probablemente la oferta de petróleo esté, pues bueno, un poco comprometida, vamos a decirlo así, ¿vale? Y principalmente el diésel. Por eso estamos viendo ese cambio de tendencia en el comportamiento de los precios del diésel del día a día, de ir a la gasolinera y encontrarte que, ostras, tío, pues no que la gasolina está más barata. Yo, por ejemplo, mi coche es de gasolina, pero por ejemplo el de mis padres es de diésel, o prácticamente de toda la gente que conozco es de diésel, ¿vale? Prácticamente de toda la gente que conozco es de diésel. Y me planteo eso, ¿no? Dices, bueno, ¿tienes suerte porque es de gasolina? Bueno, no lo sabes, no sabes por qué. Y a esto os traigo lo siguiente, y es un plan que estuvieron proponiendo no hace mucho, para abril, en la Agencia Internacional de la Energía, para reducir el consumo de petróleo.
Y la idea principal es la siguiente. Todo esto podríamos pensar que, bueno, si os estoy contando esto, pues esto debería de saberlo los gobiernos seguramente, ¿no? Y sí, lo saben. Y por eso, por ejemplo, la pregunta que os tenéis que hacer es, si por ejemplo aquí se ha subvencionado con 20 céntimos el precio del gasoil o la gasolina durante 3 meses hasta final de junio, la pregunta que yo hago es, ¿qué va a pasar cuando esa subvención se quite? Si os disteis cuenta en esa época, o yo por lo menos si me percibí ese cambio de comportamiento en la gente que conducía, primero, mucha menos circulación. Segundo, la gente iba más despacio, mucho más despacio. Yo recuerdo de ir al mismo ritmo, siempre voy al mismo ritmo por los caminos que yo voy. Y yo de adelantarme todo el mundo a adelantar yo a todo el mundo, yendo yo a la misma velocidad, ¿no? Te das cuenta de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el precio de la gasolina llega a un punto, digamos, de la gasolina, del diésel o del propio barril de petróleo, en el que, digamos, que fractura la rentabilidad de cualquier persona, ¿vale? Entonces, cuando el barril de petróleo cruza un umbral de un precio del 1,50, 1,60 en el precio de la gasolina, a partir de ahí empieza a haber problemas en los que de buena primera genera inflación, genera que la gente se plantee seriamente si merece la pena transportarse, 1000 cosas. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, pero el problema de esto es que no es algo temporal, es algo estructural. Eso significa que esto no se va a quitar de hoy para mañana, porque si tuviéramos nuevos o potenciales nuevos yacimientos de petróleo, lo que ocurriría sería que los países exportadores de petróleo producirían muchísimo más cuando quisieran, ¿vale? ¿Por qué? Porque no habría ningún problema. Es decir, si nosotros tenemos un barril de petróleo a 100, 110 dólares, ¿qué es lo que voy a hacer? Intentar vender lo máximo posible, ¿vale? Pero eso no está ocurriendo. Eso no está ocurriendo. Y la pregunta que yo hago es, ¿por qué no está ocurriendo? Y podríamos pensar, oye, porque es que si no lo hacen, pues el precio del petróleo se va a mantener alto siempre. Sí, pero es que el tema no es ese. El tema no es que lo mantengan. El tema es que si mantienen el precio demasiado caro, lo que va a ocurrir es una recesión de forma abrupta en cualquier economía, ¿vale? Estamos hablando de un tema mundial. Es decir, lo que os quiero decir es, en los propios países exportadores de petróleo saben perfectamente que a partir de los 100, 110, 120 dólares, el precio del petróleo se vuelve prohibitivo y genera un problema económico grave a nivel mundial. Pero como saben eso, la pregunta del millón es, ¿y por qué no cogen y ahora empiezan a estabilizar un poco el precio? Porque conforme empiece a haber una recesión va a haber una caída importantísima de la demanda. ¿Por qué? Porque no se puede hacer. No puedes coger y darle a la maquinita y de buena primera imprimir un 30% más de petróleo. No puedes hacerlo. Entonces, lo que os digo es que se están planteando medidas raras, ¿vale? Medidas raras de limitar la movilidad, de limitar el uso de los vehículos, de incrementar el acceso a los vehículos. Ya lo veré un poco más adelante sobre el tema de los coches y los costes de los coches y por qué al final van a acabar siendo un lujo. Todo esto lleva siempre la misma base. La misma base que con lo que he empezado el vídeo. La energía es lo que mueve todo. Y no somos conscientes de ello. Nosotros vamos a la gasolinera, siempre hay allí gasolina o diésel, cogemos, le echamos por X dinero combustible a nuestro vehículo o lo que sea y nos podemos mover fácilmente de forma eficiente. Pero, ¿y si eso de buena primera empezáramos a ver que cambia la tendencia y que nos están obligando de forma oficial o de forma no oficial, simplemente vía precio? Es decir, imaginad que de buena primera dentro de un año la gasolina está a 3 euros el litro o 4 euros el litro. Simplemente os lo planteo. ¿Qué vais a hacer? ¿Os va a merecer la pena ir a trabajar? ¿Os va a merecer la pena, no sé, cuánto va a costar la comida? ¿Cuánto va a costar las cosas? Porque todo se transporta, todo se mueve, todo pasa entre varias manos. Todo ocurre con la base en la energía, aunque no nos demos cuenta. Y eso nos debería de plantear un problema serio. Y yo no me lo invento, es simplemente una cuestión que está ahí, son datos. Y son datos que son oficiales, que podéis verlo, ¿vale? Esta agencia no es una ONG de estas raras, que es extremista, sino es una agencia que pagan los gobiernos para informarla. Y los gobiernos lo saben perfectamente. El problema que es que si esto se supiera que existe un problema estructural a medio plazo e incluso a corto plazo, porque si no, no estaríamos viendo problemas con el tema de Rusia, el gas de Rusia. ¿Por qué está todo eso así? ¿Pensás que Rusia produce un
porcentaje importantísimo del petróleo o del gas que se consume, sobre todo en esta parte del mundo. Pero pensad que es que no hay muchos más yacimientos sobre los que podamos ir explotándolo, ¿vale? Así que lo que os intento decir es que veamos, pues bueno, problemas que están ocurriendo en otros países, como por ejemplo Pakistán, que yo lo sé, me vaya a decir, venga Josan, ¿por qué me cuentas rollos de Sri Lanka? ¿Por qué me cuentas rollos de Pakistán? Porque existen. Y si existen esos problemas, van a existir en otros países casi con total seguridad, ¿vale? Y pensad que pueden venir problemas de un lado o de otro. Pueden venir problemas porque no haya diésel o porque resulta que el precio del diésel sea prohibitivo. Pensad en cuánto tiempo estuvieron parados los camiones. Durante una semana y media, 2 semanas, estuvimos casi sin mover camiones. ¿Y qué pasó? Pensar en eso, ¿vale? Si tenemos un problema, aunque sea de corto plazo, de precios de energía, de suministro de energía, hay un problema grave. Y ese problema grave lo vamos a ver a corto plazo. Mi consejo es que pensemos en ello y nos demos cuenta de que estamos vendidos, ¿vale? Estamos vendidos y nadie nos va a decir que estamos vendidos. Bueno, yo sí os lo estoy diciendo. Hacerme caso o no me hagáis caso, me da igual. Si os gusta lo que os estoy diciendo, pues bueno, darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos, suscribiros a mi canal, ponedme un comentario, hacer lo que os dé la gana. Nos vemos en otro vídeo y si os está gustando la línea de conversación que os estoy diciendo, pues dejadme un comentario, decidme de qué queréis que hable en el siguiente. Y nos vemos en otro, ¿vale? Venga, sed felices. Hasta luego.